entre primates y humanos? ¿Existen realmente? ¿Hay algo perdido? ¿O nunca se ha perdido nada porque nunca ha existido? Realmente. Esa es un poco una conclusión que podemos llegar. Bueno, vamos al tema. Génesis 1:26. ¿Cómo el Señor ordenó para el hombre? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoré, varón y hembra, los creó. Es decir, aquí se produce el origen ahora del ser humano, el origen simplemente hecho a imagen de Dios por Dios, punto. Todo el resto vamos a ir viendo es de la imaginación humana. Los humanos ciertamente somos especiales. Los seres humanos somos muy especiales. La evolución, por supuesto, trata de negar eso que somos especiales. Y sin duda los humanos nos consideramos excepcionales entre las criaturas, entre todos los que viven en la Tierra. Pero en vista de esto, se hizo una encuesta en el Discovery Institute con más de 3.400 adultos americanos. Y el resultado que dio esta encuesta es del 2016, que 43% de los americanos cree que la evolución muestra que ningún ser vivo es más importante que otro y que los seres humanos no son diferentes a los otros animales. O sea, en otras palabras, se consideran animales. Los hombres, los seres humanos, no somos animales, ¿ya? Así que no nos confundamos en eso. Pero, se fijan, es tanto la educación en ese sentido que se da, que ellos creen que son un animal más, simplemente. Los ateos decían 69% de esta definición, agnósticos 60%, y la edad joven, entre 18 y 29 años, el 51%. Porque la teoría de la evolución está cambiando la forma de pensar respecto a la moralidad. La mayoría de los americanos, un 55%, cree que la evolución muestra que los principios morales evolucionan con el tiempo, basado en la supervivencia. O sea que esto de la moralidad es movible, se puede mover para acá o para allá de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la sociedad. Desde la publicación de la teoría de Darwin, los científicos, líderes y otros pensadores han insistido que los seres humanos son solo otro animal y que la moralidad evoluciona basado en la supervivencia del más fuerte. Por cierto, nosotros no pensamos eso. La moralidad está fija, está establecida en la escritura y punto. No hay más que conversar. El pensamiento evolucionista, ¿cuál es? Muchos científicos están profundamente comprometidos con el dogma de la evolución, que tanto para decir que la ciencia solo tiene sentido a la luz de la evolución, que es una frase muy común de ellos. Tratan de encontrar, por lo tanto, fósiles de simios que parezcan casi humanos para probar su punto. Y aquí justamente entramos en el tema. Esto de encontrar simios que son casi humanos es muy importante, los buscan mucho para poder probar el punto de evolución. Y una vez aceptado el paradigma de la evolución, toda evidencia es interpretada bajo ese lente. O sea, todo lo que se encuentre tiene que ser puesto bajo ese lente. Y el dogma pasa a ser su religión. Los millones de años es la cortina de humo que usan para explicar cualquier cosa. Claro, si dicen, no, es que pasa que esto sucedió millones de años. ¿Quién ha visto los millones de años? ¿Quién puede medir los millones de años? ¿Quién puede dar testimonio que son verdad, son millones de años? Nadie. Nadie puede medir edad en ese sentido. Hay un antropólogo, ¿verdad?, que se llama Milford Wolpoff, que está en la foto. Y dice, creo que la objetividad no existe en la ciencia. Aún en el terreno de juntar datos, está haciendo decisiones sobre qué debe guardarse y qué debe votarse o ignorarse, lo que refleja el marco en que se ubica un científico. La objetividad que uno cree que no, el científico es absolutamente objetivo, va al punto, no es tan así. No es tan así porque son seres humanos. Y los seres humanos siempre tienen sus propios prejuicios, sus propios principios, su propio marco de referencia. Y va a actuar de acuerdo a su marco de referencia, obvio que tiene que hacerlo. El profesor John Grieben y Jeremy Cherfas escribieron un libro que se llama El primer chimpancé. Y ellos, que son evolucionistas, reconocen que deben admitir que la historia de la paleontología a propósito, el estudio de los fósiles, ¿eh? Si no lo sabes,
el estudio de la paleontología no brilla como un ejemplo de la búsqueda de la verdad, especialmente cuando se trata de la verdad del origen del hombre. ¿Por qué dice esto? Dice, sabemos que la imagen popular de un científico, que es el de un buscador apasionado de la verdad, no puede estar más lejos de la realidad. Y esto lo escriben ellos mismos que son evolucionistas. Reconocen de que está el hombre detrás de esto. Está el ser humano que simplemente pone de su misma cosecha. La típica presentación de los museos es esta secuencia. El monito chiquitito, un monito que va creciendo, después un ser que parece un hombre, después cada vez menos oscuro y cada vez más blanco y con menos pelo, hasta llegar al que supuestamente es el hombre más actual, el Homo sapiens. Pero, ¿saben? Todos estos, si bien se han encontrado algunas evidencias de que existieron, son todos de la misma época, no son una secuencia de millones de años, como se pretende. Por lo tanto, ahí está justamente el gran problema. Y no hay ninguna secuencia entre ellos tampoco. Y eso vamos a irlo viendo en detalle. La ilustración artística que se hace es esta, ¿no es cierto? De un monito chico que va creciendo, va perdiendo pelo y hasta que finalmente es un hombre hecho y derecho. Pero no hay ley conocida en la física y la biología que pueda crear información de la nada. O sea, cuando ese hombre va creciendo en información, en capacidades, en las cuerdas vocales, incluso, simplemente, eh, no puede haber sido creado de la nada. No se hace de la nada. Acuérdense que los seres humanos somos los únicos que tenemos cuerdas vocales. Los animales no tienen cuerdas vocales, los monos tampoco, los loros tampoco. Eh, entonces, ¿qué es lo que plantean? De que salimos de un tronco común que está acá, como en China, y ese tronco común empezaron a desarrollarse diferentes simios y nosotros salimos al final de la curva ya donde está esa mujer rubia, que son 6 millones de años ya pasados desde que salió desde el tronco. Ese más o menos es la posición evolucionista. Esta doctora se llama Alice Roberts y ella hizo un programa en la ABC que se llama Nuestro Origen. Y mira las cosas que decía. Esta serie de televisión explora el poderoso y sorpresivo cambio anatómico que nos ha dado nuestro antepasado, lo necesario para sobrevivir 6 millones de años. O sea, ella está convencida de esos 6 millones de años que pasamos por todas esas etapas de simios. A propósito, es importante decir esto. Nosotros no venimos del mono. Nosotros, según la teoría de la evolución, somos de la línea de los monos. O sea, ellos están por un lado, los seres humanos estarían por otro lado. Entonces, no es que vengamos de ellos, sino que tenemos un origen común, ¿ya? Que hay que hacerlo bien notar eso. Alice Roberts, entonces, ella revela que las ventajas que el esqueleto ha traído al aprender a caminar en dos pies, de cazador pasó al uso de herramientas por el hecho de caminar en dos pies. Y ella acepta todos estos dibujos, que son nada más que dibujos artísticos, de hombres peludos, con cara, francamente, de simios, y bien poco sofisticados. Es nada más que imaginación evolucionista, nada más. Ahí no hay ningún testimonio, no hay ni una cosa que pudiéramos decir. Más adelante les voy a mostrar algo mucho más real, que son cómo se rearma una cara con computadores forenses. Así, ustedes saben que cuando se encuentra un skull, una calavera, digamos así, se puede escanear y sobre eso se le empieza a poner huesos, perdón, no huesos, músculos, se le pone carne, se le ponen tendones, se le empieza a poner todo lo que debería tener esa cara y finalmente se llega a cómo esa persona pudo haber sido en vida. ¿Ya? Eso se llama los computadores forenses. Y esto justamente se hizo con algunos de estos restos de neandertales, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, según la versión evolucionista, hay adaptaciones grandes o pequeñas que están ocurriendo en forma habitual en todas las especies y demuestran cómo la evolución trabaja. Y acá les hago una advertencia. Se fijan cómo la palabra adaptación
la ocupan como que fuera una evolución que está trabajando. Yo se los advertí esto. Hace como 3 programas atrás, creo, 4 programas atrás. La adaptación no es evolución, la adaptación es el trabajo de la epigénesis, que va desarrollando diferentes características en los seres, en los animales, para poderse adaptar a un medio ambiente, a una alimentación nueva, a enemigos, a situaciones que antes no tenía. Y tiene toda esta, ¿recuerdan la navaja suiza? Que tiene todas estas posibilidades. Eso es justamente lo que saca el animal y puede poder desarrollar nuevas habilidades. Eso es adaptación, no evolución. Pero aquí lo toman como que es evolución. El cambio de forma de los picos de los penzones de Galápagos, que es una historia más que repetida. El oscurecimiento del color de las alas de las polillas en Inglaterra por la llegada de la revolución industrial, otro tema más que repetido. Y según ellos, las razones para que se produjeran estos cambios fue, dice, hoy para muchos creen que los cambios climáticos son una gran amenaza para el futuro de la humanidad, pero también creen que estos cambios en el pasado fueron la esencia creativa que ayudó a formar nuestros antepasados. Básicamente que el hombre evolucionó por cambios climáticos, que hubo más frío y se le pegó una vuelta más a ser más hombre. Tuvo otra más, otro cambio climático, otro poco más. Y así a poco fue creándose el nuevo hombre. Basado en descubrimiento de los climas extremos, el paleontólogo Rick Potts ha dado una nueva gran teoría, que la variabilidad de clima fue la fuerza que llevó a la evolución humana y nuestros antepasados se adaptaron al cambio. O sea que fue el clima, simplemente el cambio de clima, lo que hizo hombres de monos. Lo cual no tiene ningún sentido. La capacidad mental de repente se disparó, así como magia, ¡pum!, se disparó, y los simios se vieron transformados en humanos. Y esto es tan pobre esa explicación porque no tienen más. Y eso es lo que escriben. ¿Puede la vida surgir por la casualidad? El evolucionista piensa que dado suficiente tiempo, disponiendo de suficiente tiempo, cualquier cosa puede suceder. El prominente evolucionista Julian Huxley dijo que si tienen el tiempo, un grupo de monos con máquinas de escribir pueden escribir la obra completa de Shakespeare. O sea, tirando los dedos para donde sea. Si tienen millones de años para escribirla, la van a escribir. ¿Creen ustedes que eso es posible? Eh, absolutamente no, absolutamente no, porque las posibilidades se pueden medir y las posibilidades de eso es simplemente no. Ni una página de Shakespeare podrán escribir, ni una línea podrán escribir. Pero bueno, así es como tratan de explicarlo todo. Con todo el tiempo que se queda, por lo tanto, ni la obra de Shakespeare, nada va a ser porque necesita todo, obra necesita un diseñador. Tenemos nosotros una diversidad genética que se las voy a repetir, sí, se las he dicho antes, donde los seres humanos que salieron descendientes de Noé tenían diferentes características y cuando se fueron repartiendo las 70 familias, cada uno tenía sus características. Había neandertales, como es a la izquierda, Homo sapiens al medio y a la derecha Homo erectus. Son todos humanos, todos descendientes de Noé. El neandertal tiene un cuerpo más bajo, más duro, más firme, más ancho, y la cabeza más grande. La cabeza tenía 1650 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Por lo tanto, su cerebro era más grande que los otros, porque el Homo sapiens, y hoy día los Homo sapiens, que somos nosotros, tenemos un promedio de 1360 centímetros cúbicos. O sea, tenemos bastante menos que ellos, casi 300 centímetros cúbicos. Y el Homo erectus, que es como un hombre flaco, delgado, alto, tiene 1100 centímetros cúbicos, tiene la cabeza más pequeña. Pero todos son humanos. O sea, esta es la variedad que existe. ¿Dónde se encontraron los Homo erectus y los neandertales? Más o menos por ahí vamos viendo en el tiempo y en los lugares de Asia del Este, África y Medio Oriente, y Europa y la Asia del Occidente. Entonces se fueron hallando, después de la edad de hielo,
se fueron hallando seres, cuerpos de seres, especialmente en África, en Europa y en Asia. Y algo en África allí, perdón, estos en diferentes épocas. No los voy a complicar con esto mucho. Y después, en la época de Abraham, en el año 2000, se encontraron ya hombres más modernos. O sea, hay una transición ahí, desde Noé hasta Abraham, que son más o menos 500 años. Ahora, vamos a los eslabones. En realidad ya les introduje muchas ideas. Esto de los eslabones, tenemos una serie de eslabones. Si vamos a las listas que hacen los evolucionistas, vamos a encontrar cientos de posibles eslabones. Pero vamos a ir a los que son más típicos, los más aceptados, los que han tenido más prensa, los que realmente están más en los libros. El objetivo, como decía, era buscar seres, en este caso simios, que sean casi humanos, que se parezcan a los hombres para probar el caso. Y tenemos los Ramapithecus, los Australopithecines, los Australopithecus afarensis y los Homo habilis. Esta es la categoría de monitos que tienen apariencia de hombre aparentemente. Después hay tres que son de una categoría especial. El hombre de Java, el hombre de Nebraska y el hombre de Piltdown. Y después, por último, el Homo erectus, que acaba de mostrar que son hombres, el Homo florensis, el Homo de Neandertal y el hombre de Cromañón. Todos estos son hombres. Vamos a analizarlos todos ellos, verdaderos hombres. Partamos por el Australopithecus africanus, que se le llamó el niño Town. Fue descubierto en 1924. Es una cara completa, con mandíbula, con todo. Se estimó una edad, de acuerdo a una estimación evolucionista, varios millones de años, y era muy difícil fecharlo porque estaba en cuevas. Cuando los fósiles están en cuevas, no tienen los procesos de cuando están en una capa sedimentaria, que se mide su edad por la capa sedimentaria, no por el fósil mismo. Entonces, la edad es un poco sospechosa. Los dientes serían de una infante de 5 a 6 años. Y el cerebro, la capacidad de la caja cerebral, 410 centímetros cúbicos, que es bastante pequeño, es bastante pequeño. Los hombres actuales tienen 1350 o 1360. Y la entrada de la columna al cráneo convenció que era un bípedo, porque según él estaba por abajo. Pero después fue esta interpretación rechazada por sus colegas. Finalmente quedó fuera este niño Town como un posible antecesor de los hombres. Era un monito, simplemente. Después viene Lucy. Lucy es un caso, este sí que se escucha mucho, que es la que está a mano derecha, o a la izquierda también. Esto es lo que se encontró de Lucy. Los huesos que están viendo allí son exactamente lo que se encontraron de Lucy. Unos pedazos de costilla, un pedazo de brazo, pero no las manos, un pedazo de cráneo, pero no el cráneo completo, un pedazo de cadera y un fémur y otra parte de la pierna, pero nada más. No se encontraron los pies tampoco. Esa es Lucy, que se ve a la derecha reconstruida, el cual ya tiene en blanco, tiene todo lo que no se encontró. Por lo tanto, ahí el artista nuevamente le da toda la forma que quiere. Y se pueden fijar, le dieron hasta pies de seres humanos. Y le ponen lo que quieren, la reconstrucción de la Lucy. Pero el problema de Lucy, que se encontró un ejemplar de la misma especie de Lucy, que se encontró en Díquica, en Etiopía, el año 2006. Y este ejemplar de la misma especie estaba muy bien conservada. Es una hembra joven de menos de 3 años de edad. Y justamente esta niña Lucy comenzó a dar todas las características que no tenía Lucy. Todas las manos, los pies, el cráneo completo, y pudo reconstruirse Lucy en forma completa. Por lo tanto, esta nueva Lucy le dio todas las características que realmente tenía la Lucy y se empezaron a determinar varias cosas. Primero, que los brazos eran muy largos, que era adecuado, por lo tanto, para colgarse los árboles. Los dedos y las manos eran curvos, así, de esa forma, que es típico de los simios para colgarse de los árboles. Que el mecanismo de las muñecas tienen un mecanismo de bloqueo para poder caminar con las muñecas.
como lo hacen los simios. Y eso es típico de los simios. Y se le hizo un escaneo al órgano del balance de la cabeza y se pudo ver que había evidencia ahí que no pudo andar de a pie erecto, sino que tenía que andar en cuatro patas, como un mono. Simplemente es un mono. Pero hoy día ustedes van a ver en muchos documentales o van a ver en libros que se insiste que Lucy era el antecesor de los seres humanos, sin ninguna prueba, simplemente porque insisten nomás. Más tarde se encontró ahora que uno de los huesos que está ahí en el círculo rojo arriba pertenecía también a un babún, no a Lucy. O sea, se mezclaron los huesos y eso ya se determinó que estaba equivocado. El Tumay es otro descubrimiento hecho en Chad, en el año 2001. Y como ven ahí, tenemos la cabeza, el cráneo, tiene cejas prominentes sin frente. Claro, tiene 380, de 320 a 380 centímetros cúbicos de cabeza, que es tamaño de un chimpancé simplemente. La apertura posterior de la cabeza es típica, que sugiere que andaba agachado, como los monos. Entonces, por todos lados, este es simplemente un homínido. No es un hombre, sino que es simplemente un monito más. El Homo naledi, este se descubrió hace un par de años atrás, 3 años atrás, y se hizo mucho cuento por este. A ver, un segundito, voy a ver acá. Sí. El Homo naledi tiene el siguiente problema. Tienen que mirar el dibujo conmigo porque así van a entender bien lo que les quiero decir. Ellos están todos enterrados en una cueva. En el dibujo que está a mano izquierda abajo, podemos ver ahí en plomo, ¿no es cierto?, material, y vemos que hay abajo una parte café. Si la están viendo, por favor, háganme así, porque así yo me estoy ubicando. Qué bueno. Entonces ahí están todos los restos. Todos los restos que se encontraron estaban ahí, enterrados en ese nivel. Y la entrada para llegar a ese nivel era solamente un tubo así de 20 centímetros de diámetro, donde definitivamente no cabe un hombre. Ahí lo que caben serían posiblemente monitos, posiblemente protegiéndose de algún depredador. Se metían adentro y después no podían salir y morían abajo. Por eso se encontraron varios miles de restos, los que se están viendo a la derecha, los cuales se trataron de tratar de armar un hombre, una imagen de un hombre, porque aquí hay mucha publicidad a propósito. Y ahí tenemos al medio como lo que habría sido el resultado de un hombre no muy grande. Pero, ¿qué es lo que se cree? Que lo que sucedió, que tal vez algunos de esos restos pueden ser de hombre, pero es un hombre que parece que murió en la cueva y no pudo meterse para abajo. Y después ya cuando se desarmó su cuerpo, se descompuso, los mismos monos lo llevaron para abajo, lo tiraron para abajo, o tal vez una inundación lo tiró para abajo. Y por eso están todos repartidos en la parte del fondo de esa cueva. Entonces, repito, no hay acceso para que un hombre haya entrado allí a vivir o a hacer algo. Esto es, y tuvo que haber entrado en pedazos también, porque es así, eso es lo que se ve. El Australopithecus. Ahí tenemos el Australopithecus robustus y bosei, claramente simios, pequeños monitos. Ahí tenemos un chimpancé actual y un procónsul africano. ¿Se fija que son muy parecidos? Este es un museo de evolución aquí en Melbourne, que nos muestra una serie de cabezas tratando de hacer como una especie de secuencia. Pero lo que está mostrando realmente es lo siguiente. El Homo sapiens, sin duda, es el hombre moderno. El segundo, el hombre neanderthales, que es el neandertal, correcto. Después el Homo erectus, que es el hombre que está en África, que es bien alto y delgado. Pero después viene el Homo habilis, y el Homo habilis no es un hombre. Pese a que le dicen Homo, pero esto acá es muy discutido, el Homo habilis es una mezcla de un montón de huesos de diferentes partes y no tiene ningún valor testimonial. Después el Australopithecus afarensis, que es la Lucy, y después viene el Australopithecus africanus, que todos estos últimos son simios. La caja torácica de los humanos es en forma de barril y la de los simios es como un triángulo. Son totalmente diferentes.
Eh, la forma de las caderas también es diferente. La de los humanos es más pequeña, la de los simios es más grande, más extendida. Ahí podemos ver la diferencia. El bipedalismo marca una gran diferencia también. El hecho de que el hombre camina en dos patas, en dos pies en este caso, y no en cuatro patas como ellos, hace que gaste mucho menos energía. De hecho, el chimpancé o el mono que camina en cuatro patas gasta 4 veces más energía de la que usa el hombre caminando de a dos pies. Ahí tenemos una comparación de el hombre con man, es el hombre, el de la derecha, y el gorila, el chimpancé, el orangután y el gibón. Todos con sus diferentes esqueletos, con diferentes proporciones, con diferentes características. El tamaño del cerebro, como discutíamos hace un momento, aquí arriba, en la parte de arriba de la curva donde dice 1600, ahí tenemos a todos los que son hombres, los homos. Pero aquí a la derecha tenemos a todos los que son los monitos, o sea, los de 400 a 600 centímetros cúbicos, que esa es más o menos la medida de ellos. A propósito, el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro varía con las especies y no está relacionado necesariamente con la inteligencia. Más bien se relaciona con el tamaño del cuerpo. Por esa razón es que los hombres tenemos habitualmente más tamaño y tenemos más capacidad cerebral, tenemos más masa cerebral. Ahora, ¿eso significa que somos más inteligentes? No, no es así. Los pigmeos, por ejemplo, tienen el cerebro más pequeño que los zulús. La inteligencia promedio entre ellos es la misma. Los humanos antiguos, antes tenían más o menos 1500, ahora ha bajado, ¿no es cierto?, a 1350 o 1360. Hay un investigador que se llama Marvin Lubenow, que dice que el límite inferior del cerebro de los simios, perdón, no, este de los humanos, es 700 centímetros. Y el de los simios grandes también llega más o menos a los 700, pero la mayoría tiene 500 centímetros. Y el promedio humano entonces hasta ahora es los 1360 que estaba hablando, lo cual se está achicando, el cerebro humano se está achicando, no está creciendo como la evolución pretendería. Vamos a los Homo erectus. Aquí tenemos el Homo erectus, ahí tenemos el típico esqueleto sacado de una caverna de un Homo erectus. Significa hombre humano vertical. Se han descubierto el niño de Turkana, especialmente el hombre de Pekín, y su cerebro oscila entre 900 y 1100 centímetros cúbicos. Este es el típico, es el esqueleto del niño de Turkana, un esqueleto que se encontró en un niño de 1,80 m, un niño de 12 años aproximadamente, y es muy semejante a los neandertales. Ahora, hoy día los hombres africanos de esos lugares tienen la misma apariencia que este. Incluso de los norteamericanos, también, incluso blancos, tienen la misma longitud, son igual de largos, flacos, y se parecen mucho a este ejemplar. El Homo florensis, que es el hobbit, ese se encontró en Indonesia, en esta caverna que está allí. Y lo que pasa es que tenían el problema de que tenían una microcefalia, una enfermedad, y tenían solamente 400 centímetros cúbicos de cavidad craneal. Pero eso como una excepción, tal como los pigmeos de África, de Australia, de Tailandia, de Malasia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Brasil. Es lo mismo, el mismo fenómeno que se da en todo. Aquí tenemos el neandertal. Fue descubierto en el año 1856 en el valle de Thal, y es en Alemania, y se cree que por los restos que se han encontrado, ellos sufrían de artritis, raquitismo y sífilis. Probablemente vivieron justamente en el medio de la edad del hielo, por lo tanto eran bastante sacrificados. Y esa es una de las razones por las cuales no hacían casas, sino que vivían en cuevas, en cavernas. Tenían, como ven ahí, un equipo para coser, tenían una aguja ahí arriba, pero también ellos usaban joyas, usaban instrumentos musicales, pintaban las cavernas, eran capaces de hablar, enterraban sus muertos y tenían un uso controlado del fuego.
Cuando se compara el ADN de un neandertal, como esta es una imagen verdadera de un neandertal encontrado en Francia, se compararon con 1.669 humanos modernos, y las diferencias que habían eran prácticamente nulas, casi nada. Entre los humanos modernos y los neandertales, entre los neandertales y humanos había 22 diferencias. Entre humano y humano hay 24. Es decir, son un humano más, simplemente. Entonces, la diferencia en análisis del ADN del neandertal no pudo mostrar ninguna diferencia significativa del ADN con humanos modernos. La última tecnología del ADN ha permitido determinar la identidad de ellos como por los humanos modernos. Y actualmente se puede encontrar entre el 1 y el 4% del ADN del neandertal en euroasiático, en personas actuales, tienen ADN que proviene de los neandertales, entre un 1 y un 4%, completamente identificable, porque tienen pequeñas diferencias ese ADN y se pueden identificar. Son 8 genes diferentes, y eso le manejan el metabolismo, el crecimiento de la cabeza y el color de la piel. La cabeza, que era más grande, ahí se controla con ese gen. Los neandertales, por lo tanto, son totalmente humanos y deben clasificarse realmente como Homo sapiens. Ahí tenemos un modelo que se hizo a través del ADN. Crearon, usando el análisis de los huesos de un neandertal, se anunció en el año 2007 que se había descubierto, y así era la mujer. Piel clara y lo más probable que tenía pecas también. Y le llamaron Vilma a esta mujer. Aquí tenemos el trabajo de los computadores forenses. Estas caras que estamos viendo acá son cráneos, los cuales se les rellenó con músculo, con carne, con tendones, con todo lo que debe tener una cara, y así eran las caras de ellos. O sea, no tenían esas caras de mono como se dibujan habitualmente, llenas de pelos y llenas de cosas raras. Simplemente son seres humanos, comunes y corrientes, no como el que está ahí arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Ahí hay otra más. Aquí tenemos los dibujos que hacían en las cavernas, y también algo que los antropólogos reconocen definitivamente, que cuando hay un entierro de un ser que se ha muerto, es un acto humano y religioso. Por lo tanto, es la mejor evidencia que los neandertales eran 100% humanos. Y hay muchos lugares donde están enterrados los neandertales y los Homo sapiens también. Entonces, eso simplemente deja el asunto más que aclarado. También los neandertales ocuparon aspirinas para el dolor y la penicilina, y también ocuparon penicilina, pero por supuesto en su forma básica. Se encontraron en la caverna en Spy, en Bélgica, un depósito que tenía dientes, y encontraron que en el molar posterior de la quijada del neandertal había un depósito de una corteza de álamo, que es una fuente de aspirina, del ácido salicílico. Estaba ahí atrás, se ve que había estado marcando corteza de álamo. Y también consumió vegetales con moho, incluyendo el hongo penicilina, que era la fuente natural del antibiótico. Eso es lo que determinó una investigación publicada también en la revista Science hace un poco tiempo atrás. ¿Dónde están los neandertales? En Europa principalmente, en Asia y en África. Conclusión: 100% humanos, vivieron en el medio frío y duro, tienen cejas prominentes, cuerpo fuerte y piernas cortas, grupo de personas que vivieron aislados por el clima. El de Cro-Magnon. Ahora voy a hacerlo más rápido porque hay mucho detalle encuentro. Este es Homo sapiens sapiens, el Cro-Magnon. Ellos vivieron en Francia, se encontraron en las cavernas donde ellos estaban y pintaban. Son prácticamente idénticos a los hombres modernos actuales. Hay 3 cavernas que se encontró: Lascaux, Chabot y Altamira, que son lugares turísticos hasta cierto punto, porque ahora ya no dejan entrar a estas cavernas, porque la respiración de los seres, de los humanos que entraban ahí a ver la caverna, estaban haciendo un daño a los dibujos. Y aquí están los dibujos de caballos, de animales, de fieras,
que son realmente una obra de arte. También tienen dioses, diosas, la diosa Venus, que, bueno, aquí por supuesto, como ven, es la diosa de la fertilidad. Ahí tenemos más imágenes de la misma. Y pasamos al hombre de Pekín. Y el hombre de Pekín se encontraron entre 1929 y 1937, se encontraron restos de cráneos, pero para hacer corta la historia, se perdieron y solamente se mantuvieron los moldes de yeso que les hicieron, y todas las muestras se perdieron. Esto es China, simplemente desapareció misteriosamente todo. Pero se le da el crédito que eran restos de seres humanos. El hombre de Java, descubierto por Eugenio Dubois en 1891 en Indonesia. Dubois encontró restos humanos, pero sin embargo no fue tan clara la cosa. Los ocultó y descubrió un pedazo de cráneo, que es el que está allá abajo, y unos dientes que más bien parecían de orangután. Y también encontró un fémur a 15 metros de distancia, que era un humano moderno. Bueno, la cosa mezcló todo, el diente con el fémur, y empezó a decir que esa era finalmente había encontrado el eslabón perdido. Y fue aceptado por todos. Y finalmente esto fue de que estuvo como prueba indisputable de la evolución del hombre por años y años. Y hasta que finalmente se estudió nuevamente el asunto y se dieron cuenta que era un fraude. Y fue, por supuesto, sacado de los libros, sacado de las conferencias, porque el científico que hace esto y que descubrió, entre comillas, gana mucho dinero, es invitado a muchas conferencias, puede escribir libros, tiene un premio, no es solamente el honor, tiene un premio por hacer esto y por haber hecho esto. Y este lo tuvo por muchos años, así que fue muy injusto porque era un fraude. El hombre de Piltdown es más o menos algo parecido. En 1908, Charles Dawson también encontró un cráneo humano y un pedazo de cráneo, y también un cráneo que era humano, y encontró una quijada que sugería que era de mono. Y finalmente también las unió, y por 40 años fue el hombre de Piltdown presentado como la prueba de la evolución del mono al hombre. 40 años estuvo, hasta que finalmente el hueso de la quijada resultó ser de un orangután moderno. Y eso se lo probaron. Y quedó planteado y quedó claro que era un engaño, un fraude. Eso es lo que se había encontrado. Y finalmente el hombre de Nebraska, que Estados Unidos hasta ese momento no tenía ningún hombre mono que mostrar. Así que inventaron este hombre de Nebraska. Pero ¿qué es lo que se encontró realmente? Solamente 4 dientes, o 4 pedazos de dientes, que son los que se ven ahí arriba. Y con eso salió en la prensa publicado cómo era el hombre de Piltdown, como se ve allá abajo. Esto salió publicado. Y se hizo mucha publicidad, se buscó mucho, pero finalmente llegó otra persona y fue a buscar al mismo lugar donde se habían encontrado los dientes, y ahora encontró dientes en buen estado. Y se determinó que eran los dientes de un cerdo y no de un ser humano. Este era el cerdo que se encontró, a la cual pertenecían los dientes, y era simplemente un fraude, por donde se le mirase. Con esto ya voy concluyendo. Existe una idea de que los blancos debían exterminar a los negros. Ustedes van a decir, ¿qué brutalidad? ¿Qué es eso? Sucede que la evolución por sí misma es racista. La evolución piensa de que los seres humanos fueron evolucionando en diferentes condiciones, en diferentes cantidades, en diferentes cualidades, en el lugar físico geográfico donde vivían. El que estaba en una isla, el que estaba en África, el que estaba en Europa, el que estaba en Estados Unidos, el que estaba en América. Cada uno fue ganando información por evolución para llegar a ser un ser superior o inferior. Por supuesto, los superiores son los que mandan, los que tienen el poder, y los inferiores son los que tienen que servir, los que tienen que hacer la carga del trabajo. Y voy a leer este artículo, que es más que un artículo, esto fue escrito por Darwin.
en el libro llamado La descendencia del hombre. A ver, y dice, un segundito, dice así. En el futuro, no tan lejos como siglos, las razas civilizadas de hombres van a exterminar y reemplazar a las razas salvajes del mundo. Al mismo tiempo, los simios antropológicos también serán exterminados. Algunos monos tan bajos como un mandril, como el negro o aborigen australiano, que se compara al gorila, tienen que ser eliminados, tienen que ser exterminados. En el futuro, las razas civilizadas de humanos, esta es una creación de Charles Darwin, ciertamente van a exterminar y reemplazar a las razas salvajes. Otro bioeticista de la Universidad de Princeton dice, la vida de un bebé recién nacido es de menor valor que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé. No olvidemos que el aborto es un crimen de la humanidad, pero espantoso. Que hablo en otro tema, hablo de esto, pero es algo que es aberrante. La naturaleza también, otro biólogo de la Universidad de Harvard, la naturaleza elimina lo incapaz y preserva lo capaz, pero es el hombre el que ha causado el problema, porque ha puesto todo su corazón en salvar al incapaz. O sea, básicamente en lo que está diciendo, el hombre por el buen corazón ha ayudado al incapaz. El incapaz es aquel que tiene menos posibilidades de desarrollo, aquel que tiene menos posibilidades de crecer. Entonces es culpa del hombre que ha hecho demasiada preservación del incapaz. Una brutalidad. Pero esto es lo que está escrito por evolucionistas en su revista. Aquí tenemos hombres australianos, aborígenes australianos, que eran considerados eslabones perdidos entre el mono y el hombre. Por lo tanto, eran animales. Y tenían, por lo tanto, como eran todavía animales, tenía el hombre derecho a matarlos. Y los mataban tirándolos por quebradas, haciendo lo que querían con ellos. Los ingleses se portaron muy mal. Realmente Australia hizo un crimen enorme con toda esta gente. Ahora, para ir concluyendo, ¿existen fósiles transicionales o eslabones perdidos? Mire lo que dice dos evolucionistas, doctor Colin Patterson y doctor Stephen Gould. Dice, paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural de Londres, cuando se le preguntó por qué no presentaba ilustraciones de fósiles transicionales en su libro, dijo, no hay tal fósil del que uno pueda hacer un argumento sólido y fuerte. Y Gould dijo, la extrema rareza de las formas transicionales en el registro fósil persiste como un secreto de la paleontología. Como conclusión de todo lo que hemos hablado, los fósiles de simios presentados, todos estos monitos, están extintos, ya se extinguieron y continúan siendo solo simios. Los descendientes de Noé eran los primeros humanos que vivieron post-diluvio, Homo erectus, neandertales, denovians, Homo florensis y Homo sapiens. El genoma del chimpancé es solo del 70 al 83% similar al humano, lo cual no tiene ninguna importancia. El cromosoma Y es muy diferente entre simios y seres humanos. Es un 30% desigual, lo cual es súper importante. Esto lo vamos a ver en otro programa. Todos los humanos descienden de una mujer y de un hombre. Acuérdense del ADN mitocondrial y del cromosoma Y, y somos todos de una sola raza, que es un tema que vamos a ver también más adelante. La información del ADN siempre se está perdiendo porque hay una entropía genética. Nunca aumenta, por lo tanto nunca va a haber ese escalamiento hacia arriba de mayor información. Todos los humanos post-diluvio provienen de tres mujeres, M, N y R, que es el ADN mitocondrial, del cual parte la base de todo este ADN mitocondrial. No hay tiempo disponible para pensar en 6 millones de años de evolución, porque hay extinción de la raza humana mucho antes por la entropía genética. Finalmente, las similitudes nos habla de un diseñador común, no de antepasados comunes. Es un enfoque completamente diferente. El que nos diseñó es el mismo y ocupó elementos similares, pero no significa que tengamos un origen común. Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.